estudiando, según lo que la Biblia enseña, el tema de este siglo y el siglo venidero, de acuerdo con lo que la Biblia nos ha ido enseñando. Ya hemos ido avanzando un buen poco y ahí para que hacer un poquito de memoria, ¿ya? Como siempre, un poquito de memoria, estamos viendo lo que la Biblia enseña acerca de este siglo y el venidero. Vimos que es lo que estamos haciendo un esquema escatológico básico. ¿Qué significa escatológico? Escatología. Claro, la escatología se ocupa de lo que tiene fin, ¿ya? El estudio de las cosas del fin, ¿ya? Escatología, no hay que olvidarlo, se ocupa de lo que tiene final, ¿ya? Lo que tiene término. Si hay algo que no tiene término, no hay escatología entonces, ¿ya? Eso tiene que también quedar súper claro. Y vimos que... Bien aquí. El esquema básico este que estábamos viendo, ¿se acuerdan? Sí. Sí. Ahí entonces ustedes ven lo que ya hemos ido recordando varias veces, que a la luz de lo que es la segunda venida, lo que se conoce como la segunda venida de nuestro Salvador, el Señor Jesús, vemos que hay dos grupos de creyentes. ¿Cuáles serían esos dos grupos de creyentes a la luz de la segunda venida? Futuristas y preteristas, ¿ya? ¿Cuáles serían los futuristas? Son que todo tiene que pasar en un futuro para nosotros. Claro, el futurista entiende que la segunda venida es futura todavía para nosotros. Y con la segunda venida ya hemos aprendido que está la resurrección, el juicio y después los cielos nuevos y la tierra nueva. Todo eso para un futurista está a futuro aún de nosotros. Ya, ok. Para un preterista implica que nosotros estamos viviendo ¿dónde? Sí, Estamos ya experimentando los cielos nuevos y la tierra nueva. Y eso implica entonces que la segunda venida ya pasó. Preterista entonces está relacionado con el pasado. Un preterista total significa que ya todo pasó y estamos viviendo en los cielos nuevos y tierra nueva. Y a la luz de este siglo y el siglo venidero implicaría que ya estamos viviendo plenamente en el siglo venidero, según lo que la Escritura hace esa división del tiempo, ¿ya? Este siglo y el siglo venidero. Lo que tiene fin es, a la luz del esquema, lo que tiene final es este siglo o el siglo venidero. Este siglo tiene fin. Y es por eso que hemos aprendido esas divisiones. Y entre los futuristas, entre nuestros amados hermanos futuristas, vemos ahí las divisiones que hay. Sabemos que en todas las líneas de interpretación igual hay diferencias. Eso también lo hemos dejado claro. Entonces hemos visto que entre los futuristas están los premileniales y entre esos están los históricos y los dispensacionales. Se complica un poco, pero por lo menos hay que entender los dos grandes grupos, futuristas y preteristas. Y dentro de esos grupos también hay subdivisiones, ¿ya? Y ahí está algo. Por eso que es muy básico esto. Después vimos lo que es la definición de la palabra griega, ¿ya? ¿Cuál era esa palabra? Eón, ¿ya? Algunos, ya sabemos que algunos la leen como aion. Y vemos que esa palabrita implica un tiempo que puede ser tiempo breve o muy largo. Breve estamos hablando igual de años, ¿ya? El eón, un eón. Y vimos que podría incluso una persona simbolizar un eón, está relacionado con el eón, y por eso que hablamos de la era mosaica, que es la era de Moisés, y también la era del Mesías. Los historiadores nos dicen que en el tiempo previo a la venida del Señor Jesucristo, a la primera venida, hablaban de la era mosaica, ¿ya? La era del Mesías, perdón, la era del Mesías, no mosaica. Ellos estaban viviendo bajo la era mosaica y hablaban de la era del Mesías, ¿ya?
ellos estaban viviendo en la era mosaica y hablaban de la era del Mesías, del Cristo, ¿ya? Mesías es lo mismo que decir Cristo, y Cristo es lo mismo que decir ungido, ¿ya? Hebreo, griego y para nosotros el español. En hebreo, Mesías, en griego, Cristo, y en español, ungido, ¿ya? También hemos visto algo que para nosotros ha sido muy importante y nos ha ayudado a ir entendiendo las escrituras. De estas normas básicas para la correcta interpretación, ¿cuál de ellas piensan ustedes que les ha ayudado más a cada uno? A ver, ¿cuál les ha ayudado más a ver mejor el panorama bíblico? A ver, Elías. Yo creo que de lo que estamos viendo, el texto en su contexto y la relevancia que tiene, si que vendría siendo la 3, los destinatarios. Ya. Para el tema de escatología en particular. Ok. Ya no más. ¿A quién más le ha ayudado algo de ahí? A ver, Andrés. Yo le sumaría también las 6. Las 6. Hay cosas que por más que estén en su contexto, si uno no entiende otras cosas, Ya. igual se complica. Ya. Ok. Ok. ¿Qué otra cosa le ha ayudado a entender un poco más las escrituras? ¿O ha sido de iluminación para ustedes el aplicar estas normas? A ver, Elías. Yo creo que también es súper importante de entender de que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo, Ya. Ok. en la lección de las 7. Claro. Agreguemos las todas. Claro, entonces uno después claro, y es verdad, y uno se hace esa pregunta y dice, oye, en realidad todas son muy importantes, todas, ¿ya? Para algunos que ya manejaban algunas, podría ser que, claro, ahora conocer otras les ha ayudado. Y estas normas, las que aparecen ahí, la mayoría de ellas se ocupan para cualquier texto, ¿ya? En el caso de las escrituras, entendemos que es el 7 y el 8 que nos ayudan mayormente a lo que es la interpretación bíblica, ¿ya? El punto 7, el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo, y las ayudas que podríamos tener. ¿Está escuchando? También. Muy bien. Ahí eso es para recordar. Una consulta, Ni- ¿de dónde se saca que el Nuevo Testamento interpreta el Antiguo? O sea, ¿qué regla se sigue? Ya. ¿De dónde sacamos esa regla? ¿De dónde? Muy bueno, muy bueno. Lo hemos dicho antes, a ver quién se recuerda. ¿Por qué decimos que el Nuevo interpreta el Antiguo? Andy. Por lo que hacen los apóstoles y el mismo Señor. Que Que abre- citan, por ejemplo, de Egipto saqué a mi hijo, dice Mateo. Y Ya, dice que se cumple cuando el Señor es llamado a José a que se devuelva ya, con su familia. O, bueno, hay mucho, lo que el Señor le mostró, lo que hemos estado viendo en las parábolas, por ejemplo, que dice para que en esta generación se cumpla lo dicho por el profeta. ya. Cuando dijo que, y lo cita. ¿Ok? Benjamín. Sí, que también habíamos visto que el mismo Señor Jesucristo, habíamos visto que en sus parábolas también habla de cosas anteriores que se han visto en el Nuevo Testamento, también revelando las cosas escondidas que están en ella, que se Correcto. las revelaba a los discípulos. Correcto. Súper. Entonces, fíjense, cuando viene el Señor Jesucristo, la Biblia dice, el Nuevo Testamento dice que Él viene a completar o viene a cumplir todo lo que está escrito, ¿ya? Y Él les abre el entendimiento a sus discípulos para que comprendan las Escrituras y les ordena a ellos que, ¿se acuerdan que cuando antes de ascender, Él dice, toda autoridad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Por tanto, y Hacer y hacer discípulos y a todas las naciones, a todas las naciones y Predicar, enseñándoles. enseñándoles que guarden, ¿qué? Todas las cosas que O sea, enseñar. yo os he enseñado. ¿Se fijan? Entonces, el Señor Jesucristo abre el entendimiento de los apóstoles captan lo que todo está escrito acerca del Señor Jesucristo y la correcta interpretación. Entonces, ahora el Señor les dice, lo que yo les he enseñado, ustedes vayan y prediquen para que guarden todas las cosas que yo os he enseñado. Entonces, a la luz de eso y a la luz de lo que han dicho mis hermanos,
entonces entendemos que es el nuevo que interpreta el antiguo, ¿ya? También, así que es súper bueno. Y si tienen preguntas, ya saben, o sea, así vamos todos creciendo juntos, que es la idea que tiene el Señor en medio. Pero igual quiero seguir indagando. A ver, ¿De dónde se sacó esa conclusión? Aparte de todo, es por el cumplimiento de las profecías que se cumplieron cuando vino el Señor. ¿sí? Y ahí hubo la claridad para poder entender el antiguo bien. ¿Sí? Sí. Claro, esa es la idea. Por eso que es vital entender que lo que el Señor Jesucristo vino a cumplir son las Escrituras. Y la misma Biblia, el Nuevo Testamento, dice que eso era un misterio que estaba escondido. El Evangelio era un misterio que estaba escondido. Ahora Él les abre el entendimiento a los discípulos para que los discípulos, una vez entendiendo bien todo lo que el Señor Jesucristo enseñó, ahora ellos lo enseñan. Entonces, como en el Nuevo Testamento se ven todos los cumplimientos de lo que ya estaba escrito, ¿ya? Entonces, de ahí que se deduce que es el nuevo el que interpreta el antiguo, por los datos que había dicho Andrés acerca de que esto se cumplió y cita el Antiguo Testamento. En muchos versículos donde se dice que esto se cumplió, ¿ya? Sí, yo quería mencionar que los apóstoles, por ejemplo, en Gálatas 5, o sea, 4, perdón, para leerlo súper cortito, dice, haciendo esto mismo, lo que hace Pablo, de interpretar con lo que el Señor le enseñó, la revelación que le fue dada acerca de las cosas que sucedieron en el Antiguo Testamento, dice, decidme los que queréis estar bajo la ley, no habéis oído la ley, y aquí dice, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava, el otro de la libre, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Aquí Pablo dice, lo cual es una alegoría, pues estas son mujeres, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en árabe y corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros somos Isaac, somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el espíritu, así también ahora. Y después dice más, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre, de manera, hermano, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Entonces ahí uno puede ver que Pablo está tomando la historia real que pasó con Abraham y con los hijos y la está aplicando ahora y está diciendo, esto fue lo que está escrito, nosotros ahora en este pacto somos hijos de la libre, no de la esclava, que es Agar. Entonces está interpretando algo que pasó a la luz de la revelación que le fue dada al apóstol Pablo Sí. en el Evangelio de Jesucristo. Y casos como ese hay muchos, hay muchos. En Mateo, cuando dice de Egipto llamé a mi hijo, y uno entiende que es el pueblo de Israel, pero Mateo dice que esto se cumplió cuando el Señor Jesucristo, que había descendido a Egipto junto con los padres, lo llama el Señor y por eso que dice se cumplió. Hay muchos textos así que interpretan que lo que pasó en el Antiguo Testamento, por eso que el autor de los Hebreos dice que eso era sombra del que había de venir. Entonces tiene que interpretarlo. Interpretar en este sentido es darle el sentido que realmente el Espíritu Santo había puesto como sombra en el antiguo pacto. Por eso que también en el Antiguo Testamento se habla de tipos y en el Nuevo del antitipo. Por eso que José era tipo, ¿ya? Y el Señor Jesucristo es el antitipo. José, que llegó a ser el que gobernaba Egipto, el antitipo es el Señor Jesucristo, que es el que lo gobierna todo. Entonces habla de figura, de sombra, de tipo, de antitipo, de cumplimientos que se dan en el nuevo. ¿Ya? Hay muchos. Y por eso es que muchos creyentes entienden que es el nuevo el que interpreta el antiguo. Si no fuera así, entonces uno tendría que estar tomando el antiguo pacto y uno le tendría que dar la interpretación. Entonces el pasaje que acaba de leer Andrés de Gálatas capítulo 4, si no supiéramos que eso era una alegoría, la historia esa, el apóstol dice fue una alegoría. ¿Para qué? Para enseñar
entonces que Agar estaba tipificando ¿a quién? A la ley, a la nación de Israel que estaba bajo el antiguo pacto. En cambio, Sara en este caso, está tipificando a la iglesia, que es libre. ¿Me fijas? Entonces, por eso que entendemos que necesariamente la Biblia nos lleva a eso, a darnos cuenta que el nuevo interpreta al antiguo. Si no fuera así, digo, uno tendría que interpretar el antiguo pacto y también el nuevo, y de ahí podría surgir que hay más de dos pueblos, o sea, hay más de un pueblo, habrían dos pueblos, y habría muchísimos eventos de resurrección, por ejemplo. Habría muchas destrucciones de la creación y cosas por el estilo, si la Biblia no dijera que el nuevo interpreta el antiguo. ¿Ya? Ok, seguimos. También hemos analizado algunas parábolas y lo último que vimos fue esto, la cizaña del campo a la luz de Mateo. ¿Ya? Mateo capítulo 23. Eso fue lo último que vimos, fue la semana pasada. Hemos visto otras, ¿ya? Pero yo no quiero alargarme tanto con el repaso, sino que llegar a lo que vimos la semana pasada. La semana pasada vimos esto, la cizaña del campo, a la luz entonces de Mateo 23, del 13 al 39. Y ahí ustedes pueden ver que lo que sucedía en este siglo. Cuando hablamos de este siglo, estamos hablando del tiempo que estaban viviendo, ¿ya? Cuando el Señor Jesucristo les habló a su audiencia, ¿ya? Y ahí pudimos ver entonces que Él se dirigía a los escribas y a los fariseos, ¿ya? Eso es en ese tiempo. Y vimos allí entonces que eran los escribas y fariseos que ellos no entraban al reino ni dejaban entrar, ¿ya? También lo que vimos es que ellos se iban a convertir en homicidas. Porque ¿qué iban a hacer? ¿Qué iban a hacer ellos? Perseguir y a matar a los que declaraban la verdad. A lo que el Señor Jesucristo les iba a enviar, Sí, claro, claro, los siervos que el Señor iba a estar enviando. ¿Me fijan? Correcto. Y también vimos que ellos serían culpables de la sangre de ¿quiénes? De todos los justos. De todos los justos. ¿Desde cuándo hasta cuándo? Desde Abel. Desde Abel hasta... Zacarías. Claro, entonces fija un tiempo, ¿ya? O sea, todo, desde Abel, ¿ya? ¿Quién era Abel? El hijo de Adán. ¿Ya? Ese fue el primer hombre que fue asesinado, ¿ya? Y dice que todo eso iba a ser juzgado en esa generación. Y cuando hablamos de esa generación, ¿a qué generación se refiere? A la generación que escuchó al Señor Jesucristo, que vio a los apóstoles, que iba a matar a quien el Señor iba a enviar, ¿ya? Esa es la generación, ¿ya? También se nos dice aquí que Jerusalén iba a quedar desierta. Y decimos, si iba a quedar desierta es porque iba a venir juicio sobre la nación. ¿Sí? Al quedar desierta significa que iba a haber una desolación, un juicio sobre la generación producto de que había matado a todos los que el Señor había enviado, les iba a estar enviando. Por eso que hablamos de este siglo relacionado con el tiempo en que el Señor y sus discípulos y los siervos a quienes Él iba a enviar a ese tiempo, a esa nación, entonces ese era el siglo, ¿ya? No podemos, no deberíamos, podemos, pero no debemos hacerlo porque sería incorrecto pensar que este siglo está aplicando a nosotros. Eso también lo hemos analizado varias veces. Y vemos entonces que cuando viene el juicio sobre ese siglo, entonces después en el siglo venidero, lo que se implica es que los que no son muertos por los escribas y fariseos entran al reino de Dios. Y esto implicaría entonces que son los que el Señor les había enviado, les había estado enviando, ¿ya? Esos serían los escogidos.
Y también vimos que este siglo termina cuando los homicidas, los escribas y fariseos, son destruidos y Jerusalén queda desolada. ¿Ya? Y fíjense ahí que es importante que ellos, dice el Señor en Mateo 23, que llenan la medida de los padres. Y cuando se llena la medida, cuando la maldad de ellos llega hasta el colmo y la paciencia del Señor se agota, entonces viene el juicio sobre la nación, sobre ese siglo. ¿Ya? Siglo es era, edad. ¿Ya? Entonces, el juicio vino allí, en ese tiempo. No estaba hablando para nosotros. Eso ya lo hemos repetido muchísimas veces. ¿Ya? Entonces, por eso que entendemos que implica que a la luz de la misma historia, y también, aunque no tuviéramos la historia, dijimos, como el Señor dijo que iba a venir sobre esa generación, entendemos que si el Señor estuvo más o menos en el año 30, ¿ya? Entonces una generación son 40 años aproximadamente, entendemos que en el año 70 debería haber concluido ese juicio. Por eso que ubicamos la fecha ahí que donde se superponen, donde está la transición de un siglo al otro, vemos que ese es el tiempo que se estaba hablando. Ok, además, ahora vamos a estar viendo lo que es la cizaña del campo a la luz de Mateo 24. Lo vamos a leer, primero vamos a leer 24 del 1 al 14 y la idea es después seguir avanzando con Mateo 24 y Mateo 25. Pero ahora vamos a ir por parte para examinarlo un poco mejor, ¿ya? Entonces vamos a leer, te voy a pedir, Ismael, si es que tú lo lees, en Mateo 24 del 1 al 14, ¿ya? Por favor. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ok, muchas gracias, hermano. Ahí está entonces. Voy a volver a los primeros versículos. ¿Está ahí? Fíjense el versículo 1. ¿Ya? Mateo 23 vimos la semana pasada y lo terminamos. ¿Ya? Es cierto que fue un examen básico porque estamos ubicando prácticamente lo que es este siglo y el siglo venidero, ¿ya? Y relacionándolo con, ya sea con el reino, ya sea con la segunda venida, ya sea con el fin, ¿ya? Entonces, ¿y eso por qué? Porque según la parábola de la cizaña del campo, porque ya hemos visto que la cizaña del campo, el Señor habló en parábolas y nos enseñó que iba a venir la siega, y la siega estaba relacionada ¿con qué? Dice, Con el juicio, ¿ya? Entonces, como tenemos la parábola, ahora estamos analizando textos que no son parábolas, más bien aquí en este caso de Mateo 24, es la profecía, ¿ya? Y lo que vimos en Mateo 23, que eran las advertencias de juicio que iba a venir sobre la nación. Entonces, terminamos Mateo 23, comenzamos Mateo 24. Y fíjense cómo empieza. Dice, cuando Jesús salió ¿de dónde? Del templo. Eso implica que en Mateo 23, el Señor estaba ¿dónde? Estaba en el templo, ¿ya?
Y por eso que dice, cuando Jesús salió del templo, lo que vamos a hacer ahora es, según las reglas de la hermenéutica, es ver quién habla y a quién se dirige. Ya sabe que nos propusimos hacer eso. ¿Quiénes son los protagonistas? ¿Quién habla? ¿Quién recibe el mensaje? ¿A quién se está dirigiendo? Esas dos cosas y además estamos viendo ¿qué más deberíamos ver según las reglas? El tiempo, ¿ya? ¿Qué más? Tenemos que ver lo que es la relevancia de la audiencia, ¿ya? Y obviamente el mensaje. Entonces, ¿quién es el autor acá? ¿Quiénes se interrelacionan? ¿Quiénes serían? Señor Jesús y sus discípulos, ¿Dónde lo tenemos? afuera del templo, ¿En qué versículo? el uno. En el 1. Ahí ya tenemos ya entonces quiénes se están interrelacionando, ¿ya? El Señor Jesucristo se está dirigiendo entonces a sus discípulos y nos da la ubicación, ¿ya? Por lo menos nos dice que Él salió del templo. ¿Qué templo es ese? Jerusalén. El templo es Jerusalén, ¿ya? Y eso implica entonces que era el templo donde todavía se ofrecían sacrificios. Y eso entonces nos ubica en el tiempo de la ley mosaica, de la ley de Moisés, o sea, nos traslada inmediatamente al tiempo donde el Señor vivió, donde vivieron los discípulos, y antes de que el templo fuera destruido. Ya, ok. Y fíjense que dice que se acercaron sus discípulos. ¿Discípulos de quién? El Señor Jesús. Del Señor Jesús. ¿Con qué fin se acercan? Según el versículo 1, para mostrarle los edificios del templo, ¿ya? Y ahí nos da detalle, entonces significa que en el templo había más edificios. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Los edificios del templo. El versículo 2, si alguien tiene algún detalle que acotar del versículo 1, no tiene ningún problema, lo dice nomás, lo comenta, ¿ya? Versículo 2. Respondiendo, él les dijo. ¿Quién es él? Señor Jesús. El Señor Jesús, ¿ya? Les dijo, ¿a quién? Sus discípulos. Se ve que estamos haciéndole pregunta al texto y el texto tiene que ir respondiendo, ¿ya? Le preguntamos quién, cómo, cuándo, dónde, y ahí va el texto nos va dando la respuesta. No inventamos nada. Después dice, les dijo, versículo 2 estamos, ¿veis todo esto? ¿A quién les dice veis todo esto? A sus discípulos. A los discípulos, porque ellos le preguntaron, ¿ya? De cierto os digo, esa frase, de cierto os digo, ¿qué quiere decir? Como de verdad. Claro, en verdad les digo, ¿ya? O sea que si el Señor dice, de cierto os digo, o en verdad les digo, significa algo que va a suceder, hay probabilidades de que vaya a suceder, o que ciertamente va a pasar, o no va a pasar. Sí o sí, o 100%. Va a pasar, ¿ya? Entonces el Señor, ¿qué les dice que es lo que va a pasar? No quedará aquí piedra sobre piedra. Vendrá la destrucción. No quedará aquí. ¿Qué es aquí? del templo. El templo. ¿Y por qué sabemos que es el templo? Porque ellos se acercaron. ¿Fija? Porque le está respondiendo a lo que ellos presentaron, ¿ya? Entonces, no quedará aquí. No aquí donde estamos nosotros. Eso tiene que quedar claro, porque está hablando de allá, de lo que sucedió hace mucho tiempo. No quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Qué significa no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada? Va a quedar un desierto. Va a quedar desolado, va a quedar desierto, va a ser todo destruido. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a quedar destruido? templo. El templo y su edificio. Esta es la idea, ¿se fijan? Todos los detalles. No estamos inventando algo. No. No estamos inventando nada. Andrew. O sea que no es el mundo como se pone en el futuro. O sea, en el contexto del templo el que va a ser destruido, no el mundo. En el contexto ya sabemos de qué se está tratando. ¿Ya? Aquí no está hablando, no nos aplica ni siquiera a nosotros. ¿Ya? Elías. Sí, quería leer que algo de contexto histórico. Dice, el templo era el centro del cosmos religioso judío.
Claro, el lugar de la expiación y el corazón del antiguo pacto. correcto. Su destrucción significaría el fin de esa era. Correcto, sí. Súper. ¿Ya? Nosotros lo estamos viendo ahora a la luz de la escritura. Por eso que yo he procurado, por lo menos, no meterme tanto en la historia ni nada, sino que ver que lo que la historia dice, claro, a la luz de las escrituras, prácticamente yo no necesitaría confirmar a la luz de la historia, no lo necesitaría si realmente creyera esto. Si lo creyera, no necesito que me lo demuestren o lo confirmen a la luz de las escrituras porque el Señor no miente. Y como ya ha pasado tanto tiempo, yo no tengo cómo comprobarlo. Han pasado ¿cuántos? Casi 2000 años. ¿Te fijas? Entonces no. Pero qué rico es que hay autores, incluso no cristianos, que hablaron de esto y eso sucedió. Entonces, claro, nos ayuda. Entonces, fíjense, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y hablamos, tal como decía Brian, habla de desolación, va a haber evaluación, va a haber venir juicio sobre quién. Pueblo. Claro. Ok, versículo 3. Y dice, y estando él, ¿quién es él? Jesús. El Señor Jesucristo. Y estando él sentado, ¿dónde? En el monte de los olivos. Entonces significa que él tiene que haber, como dice que cuando Jesús salió del templo, o sea, él empezó a caminar, ya se iba. Como él ya se iba, entonces ¿hacia dónde caminó? Claro, llegó entonces hasta el monte de los olivos. Pasó tiempo entonces entre Jerusalén. Claro, todo el tiempo que caminaron. Mm. Todo el tiempo que caminaron. Entonces ahí ya estamos, el autor acá, Mateo, nos da contexto y nos dice que el Señor iba saliendo del templo y entonces se acercaron, mira los edificios, ya, y el Señor ahí se entabla esa conversación. Entonces cuando él se aleja y llega al monte de los olivos, ¿y qué hace? Sienta. Se sentó, ¿se fijan? Y dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, el monte de los olivos se nos dicen los que conocen de geografía de ese entonces, pero, bueno, todavía ahora debe mostrarse bien eso. El monte de los olivos daba frente al templo, ¿ya? El monte de los olivos acá, por ejemplo, y estaba enfrente el templo, que era un templo, era muy hermoso, entonces muy lindo, era pero realmente espectacular. Era una visión, una vista maravillosa. Desde el templo de los olivos se podía ver entonces. Andrés. Consulta, ¿qué necesidad tenían los discípulos de mostrarle el templo si Jesús, me imagino que lo vio toda su vida, estando en los recorridos que hacía? Dice en Mateo al principio que él de hecho estaba allá cuando fueron en la peregrinación y se quedó con los escribas cuando pequeño, hablándoles. Entonces, ¿será ligado con Mateo 23 cuando al final le dice Jerusalén, Jerusalén, vuestra casa os será dejada desierta? Cierto. Y ahí entonces ellos le dicen, oye, ¿cómo se deja desierta si mira cómo son los edificios del templo? Correcto. Porque me llama la atención eso, o sea, para Sí. mostrar los edificios del templo, pero ¿acaso no los conocía? ¿O con qué? Mira la ingeniería que tiene, ¿cuál será Es probable que lo que te dice sea correcto. Es probable. Sí. Si ellos escucharon que todo eso, la casa iba a quedar desierta y la casa se refería al templo, entonces lo más probable es que sea eso. ¿Ya? El versículo 3 seguimos, ¿ya? Y dice, se le acercaron los discípulos, se le acercaron aparte. Ahí por los otros evangelios vemos cuáles son los discípulos que se acercaron, ¿ya? Nosotros estamos analizando solamente Mateo, pero ya sabemos que en Mateo, capítulos 24 y 25, Lucas, el capítulo 21, y Marcos, el capítulo 13, nos hablan de lo mismo. Esos son los paralelos de Mateo 24 y 25. Entonces acá se nos dice que los discípulos se le acercaron aparte, diciendo ¿a quién? Señor Jesús. Al Señor Jesús. ¿Qué era lo que querían saber ellos? ¿Qué querían saber? ¿Cuándo iban a acontecer esas cosas? ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas?
La de la caída del templo, claro, la destrucción, de que no va a quedar piedra sobre piedra, Ya. que no sea derribada. Ok, Entonces quieren saber cuándo va a ser esa destrucción y además agregan lo de la señal de la venida. ya, Ellos algo hay que lo entienden pues, juntos. Al Ya. parecer entienden la destrucción del templo y la venida ya, y el fin del siglo en un solo suceso, al parecer. ya, ok. Bien, Le preguntan sobre lo que dijo recién y lo que había dicho antes. En Mateo 23 ya, y se encuentra lo del siglo. correcto. Entonces, Ya, ellos le preguntan le hacen una pregunta junta. Y todo eso. sí, sí. Y no hay que olvidar que nosotros ya hemos visto todo lo que el Señor ha ido hablando. ¿Se acuerdan con las parábolas? Especialmente la de la cizaña del campo, o el trigo y la cizaña. ¿Ya? Andrew Murray. Sí, cuando dice, cuando se reúnen estas cosas, claro, también puede estar ligado efectivamente a Mateo 23, como les dice, vuestra casa os es dejada desierta, y después dice, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Entonces, si le dice, ¿qué señal habrá de tu venida? Entonces están ligando efectivamente que se va a destruir el templo, pero también lo que había dicho antes, que bendito el que viene. Entonces ellos deben haber dicho en ese trayecto, oye, entonces si es él, ¿qué señal habrá de tu venida? Y del fin del siglo también puede ser efectivamente el hecho de la destrucción del templo, que Ya, también lo entendían, o lo que había dicho anteriormente, como bien se decía cuando le habló a los fariseos. claro. Y también no olviden que en Mateo 16, los últimos versículos del capítulo 16, el 27 y el 28, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos que algunos de ellos iban a estar ¿qué? Vivos. ¿Cuándo? ¿Mm? Cuando Segunda viniese quién? venida. El Hijo del Hombre. Cuando viniese el Hijo del Hombre en su reino, ¿se acuerdan? Sí. También, o sea, ellos ya tienen el contexto. Uno no tiene que olvidar que se dirige a ellos y uno tiene que tratar de ponerse en el lugar de lo que ellos ya sabían. Porque si hay una interrelación, conversaciones que ellos han tenido antes, todo eso está en la mente de ellos. Ellos ya saben que el Señor les había dicho lo que iba a pasar, lo que venía. Andrés, Pareciera ser que también lo preguntan como un solo evento, ya, no separado, como yo he escuchado a otros que sí, lo entienden sí. separado. Pareciera ser que acá los discípulos entienden que es una sola cosa y la están preguntando con todo. Claro. Y eso es lo que queremos, eso es lo que estamos procurando dilucidar, ya entender bien. Entonces las preguntas son, ¿cuándo serán estas cosas? Y ya sabemos que estas cosas están referidas ¿a quién? En el texto, A la destrucción del a la destrucción, ¿ya? A la destrucción de los edificios y el templo mismo, ¿ya? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? ¿Ya? Y además, y después dicen, y del fin del siglo. La palabra siglo ahí es, lo hemos visto otras veces, la palabra es del griego eón. ¿Ya? ¿Y qué significa eón? Era, una época, un periodo. Elías. Sí, entonces, como acá estamos tratando de comparar la cizaña del campo con Mateo 24, Claro, este texto, el 3, es como el que lo une, podríamos decir, correcto. porque en Mateo 13 se habla del fin del siglo. Y aquí Correcto. entonces los discípulos seguramente les quedó dando vuelta, y Sí. cuando el Señor les dice, oye, esto es lo que va a ser destruido, entonces dicen, y ahí se le vienen esta triple pregunta, Claro. y le preguntan cuándo van a pasar estas cosas, Sí. la destrucción, qué señal habrá de tu venida, Sí. y del fin del siglo, y ahí lo engancharíamos. Súper bien, porque esa era la siguiente pregunta. ¿Cómo relacionamos este versículo con la parábola de cizaña del campo? Porque cuando hablamos de Mateo 23 dijimos, ¿cómo relacionamos esto con la parábola de la cizaña del campo? Y dijimos, porque habla del reino. Sí. ¿Ya? Pero aquí habla del fin del siglo. siglo. Y sabemos que en la parábola del trigo y la cizaña o de la cizaña del campo, en la misma parábola, ahí se nos habla del fin del siglo.
¿Se acuerdan? ¿Qué iba a pasar en el fin del siglo? La separación. Claro. Iba a enviar a los ángeles, ¿se acuerdan? Porque los siervos que querían ellos ir a sacar, ¿qué? Claro, a sacar la cizaña. Entonces, Entonces, quemada la cizaña que hablaba Claro. de juicio. claro, hablaba juicio. Y el trigo que va a ser guardado en los graneros que hablaba de Correcto, correcto. ¿Se fijan? Por eso es bien importante no olvidar lo que ya hemos visto. Porque si no vamos a estar sacando de contexto y vamos a estar diciendo que la Biblia enseña cosas que nunca enseñó. ¿Ya? Entonces, como conclusión a la luz de esto, no podríamos interpretar o decir que son dos fines de siglos distintos. Correcto, Está hablando de lo mismo. exactamente. ¿Ya? Súper buenos comentarios. Me alegra. Bien, sigamos. Entonces, ¿cuándo serán estas cosas? Ya sabemos a qué se refiere. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Entonces ellos relacionaron que cuando sucedieran esas cosas, ¿qué iba a venir? La venida. Iba a venir el mismo Señor, el Hijo del Hombre, iba a venir. Y además iba a terminar esa era, esa edad, ese tiempo. Iba a terminar. Eso es lo que iba a tener fin. ¿Se capta ahí? ¿Se lo mismo? ¿Ya? Elías. Sí, como en en el 1 y 2, versículos 1 y 2, vimos que estaba en el templo y habla de la destrucción del templo. El contexto del templo era todo lo que involucraba al antiguo pacto. Correcto. Entonces podríamos pensar, bueno, no sé si los discípulos en el momento lo habrán entendido, pero cuando le preguntan de el fin del siglo, de cuándo serán estas cosas, qué señal habrá de tu venida, estamos entendiendo que involucraba que todo lo que rondaba el templo, si era el antiguo pacto, iba a ser destruido, iba a quedar obsoleto, digo. Sí. Sí. Y además, no debemos olvidar que el Señor les había dicho lo que le iba a pasar a él. Ya les había acontecido. Incluso en Mateo 16, cuando él dice lo que le van a hacer, que lo van a matar, que él iba a resucitar, ¿se acuerda lo que le dijo Pedro en Mateo 16? Y que el Señor lo reprendió y le dijo, apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pone la mirada en las cosas de arriba, sino en la de la tierra. ¿Se acuerdan? Entonces, el Señor ya le había comunicado bastante con respecto a lo que iba a acontecerle a él y lo que iba a acontecer en ese tiempo, porque también él dijo que en ese tiempo iba a venir el reino, y en ese tiempo iba a haber el juicio, y en ese tiempo le iban a ver el retorno del Hijo del Hombre. Todo eso iba a acontecer en vida de algunos de ellos, ¿ya? En esa generación. Eso no hay que olvidarlo, eso está antes de Mateo 24. ¿Ya? Ok. Aquí cuando estamos en el versículo 23, como alguien lo mencionó, en la iglesia, aquí es donde algunos interpretan, y algunos predicadores famosísimos, muy conocidos. ¿Qué dijiste versículo 23? Perdón. Mateo 24, versículo 3. Eso. Ya, gracias. Súper bien. Me alegro. Hay algunos hermanos que dicen que a la luz de esto, las tres preguntas que aparecen en Mateo, alguien lo dijo acá, entonces las separan. Y ellos entienden que la pregunta esa, ¿cuándo serán estas cosas? Es una pregunta. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Eso ellos dicen es prácticamente, eso sucedió en el año 70. Pero el fin del siglo lo tiran a un futuro todavía para nosotros. Y puede ser que algunos, ¿ya?, interpreten que todo esto, y sabemos que hay algunos que lo entienden así, todo lo que estamos viendo en Mateo 24, lo tiran para el futuro, todo. Y por eso que entendemos que especialmente algunos de nuestros hermanos dispensacionalistas entienden que todo esto es futuro para nosotros. Porque ellos dicen que una vez que la iglesia sea sacada del escenario terrenal, el Señor, nuestro Dios, va a tratar ahora con Israel, y como esto le aplica a Israel, dicen ellos, y de eso estamos de acuerdo, le aplica a Israel, entonces lo dirán para el futuro, nuestro, ¿ya?
Pero nosotros entendemos que a la luz de aplicar las normas, entendemos que eso aplica todo para el tiempo de ellos. Porque el Señor les estuvo hablando siempre a ellos. Y dijo que todo lo que está en la conversación acá sucedió en la generación de ellos. Eso es lo que el Señor les prometió, iba a pasar en la generación en la cual ellos vivían, en el tiempo que ellos vivían. Ahora, no sé si hay preguntas ahí, o comentarios, ¿no? Versículo 4. Respondiendo Jesús les dijo. Bien, adelante. No, es que iba a decir que ahí cuando dice, ¿qué señal habrá de tu venida? ¿Mm? O sea, como que lo veo y dice como que la venida para ahí, o sea, no sé, yo lo veo ahí, digo nomás, pero como que ellos preguntaban qué señal iba a mostrar que tú hayas llegado. Como que una señal, no como verlo físicamente. No sé si me explico. Sí, sí, total. Se podría Correcto. Sí, sí, es tal cual lo que dice. Y creo que lo interpretas bien, ¿ya? Porque es una señal. La pregunta que le hacen entonces es, ¿cuándo? ¿Qué señal? ¿Y qué señales del fin del siglo? ¿Lo podríamos leer así o no? O sea, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida? Y cuando dice, y del fin del siglo, entenderíamos qué señal del fin del siglo, ¿no? Deberíamos entenderlo así, porque ahí hay un elipsis, ¿no? Es una oración completa. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Claro, Es un Como mismo que evento, podría la tratar. misma. claro. Entonces, se piden señales para la venida y se piden señales para el fin del siglo. Sí, Yo creo que no podemos perder de vista que ellos están entendiendo a la luz de todo lo que ya les ha sido revelado y lo estamos comparando con la ciega. Y la ciega es un evento, es Correcto. la ciega. Correcto. Entonces no podemos pensar de que se separa esto y es en otro momento X en el futuro. Sí, Tiene que ser ahí. correcto. Súper. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos para algunos 2 preguntas, para otros 3 y para otros dicen, aquí hay una pregunta que es una y que sería de 3 partes, pero se está refiriendo siempre a lo mismo. ¿Ya? Entonces, cuando el versículo 4 dice, respondiendo Jesús, ¿qué es lo que va a responder aquí? ¿Responder qué? Las preguntas, ¿ya? Entonces, cuando vamos al versículo 4, debemos entender que el Señor ahora les va a responder. ¿Qué les va a responder? Las preguntas que los discípulos les hicieron, ¿ya? Y lo primero que les dice es, mirad que no los engañen. nadie, ¿ya? Que nadie los engañe. ¿Por qué? Bueno, lo vamos a ver más adelante. El versículo 5 lo aclara. Mirad que nadie os engañe. ¿Por qué le dice eso? Según el versículo 5, Que van a venir falsos profetas. porque vendrán muchos en mi nombre, dice el Señor, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora, el versículo 4 y el 5, ¿a quiénes le aplican? ¿A qué personas aplica? ¿A quiénes se está dirigiendo el Señor? a ellos, a los discípulos ellos. que le están preguntando. ¿Ya? Entonces, ¿a quiénes podrían ser engañados? Ellos. Los discípulos. Los discípulos, ¿ya? Elías, ¿te ibas a decir algo? Sí, es que si entendiésemos distinto mirad que nadie os engañe, arriba también dice, de cierto os digo. Correcto. Lo sacaríamos del contexto de que está referido a cierto grupo, cierto núcleo de personas. Entonces, claramente, mirad que nadie os engañe, muchos lo aplican como para nuestro cotidianidad, para nuestro contexto. Sí. Pero esto va dirigido para los discípulos. Sí. Claro, y ahí es donde pasamos al tema de lo que es la relevancia de la audiencia. ¿Quién es la audiencia? Ahí, los discípulos, ¿cierto? Ahora, ¿por qué
muchos en la iglesia del Señor entienden que eso aplica a nosotros. ¿Por qué piensan ustedes que aplica a nosotros? Que eso es para nosotros. ¿Por qué? Sacarte de contexto. Se saca de contexto, claro, y cuando dice mirad que nadie os engañe, uno entiende que el Señor le está hablando a uno. Pero antes dice, les dijo. Claro, claro. Entonces cuando dice les dijo a la iglesia. Y así uno va entendiendo, yo digo, equivocadamente. Porque nos enseñaron a que todo lo que la Escritura enseña aplique inmediatamente a nosotros al tiro. Eso es lo que nos han enseñado. Pero si hay normas, ¿ya? Para la correcta interpretación, entonces nosotros debemos entender que no somos la audiencia allí. No se está dirigiendo a nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes serían engañados? Serían posiblemente engañados los discípulos. ¿Ya? Por eso que les dice, mirad que nadie os, Para ¿ya? ellos. Os, claro, vosotros, la audiencia del Señor. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, el Mesías, y a muchos se engañarán. Y eso el versículo 5 implica que eso iba a pasar ¿cuándo? Versículo 5, ¿cuándo iba a pasar eso? Ese- Iba a pasar en ese tiempo, ¿ya? Inmediatamente ahí, no, Podríamos entender cuando él ya no esté. ya, se saca conclusión, ¿sí? Y no olvidándose lo que había dicho, que algunos de ellos iban a estar vivos. Correcto, correcto. Entonces, claro, y dice, vendrán muchos en mi nombre, y claro, y como dice Elías, hay que entender allí que él ya no iba a estar. Iban a venir otros diciendo, yo soy el Cristo, pero resulta que ellos ya lo conocen. Ahora, a la luz del versículo 5, fíjense, ahí, denle vuelta. Vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Lo conocían o no? ¿Al Señor lo conocían? ¿Y por qué dice vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo? Fíjese lo que dice, yo soy el Cristo y a muchos se engañará. ¿Cómo es posible eso? ¿Cómo sería posible? A ver, Andrés y después Eli. Yo creo que en Hechos, por ejemplo, cuando Gamaliel habla, dice que ya se han levantado otros que decían lo mismo que los discípulos, los apóstoles, ¿Ya? y que con el tiempo perecieron, que no se resistió la verdad que decían tener, ¿Ya? que, no, Ok. que la presión los hizo ceder, etc. Ya. Lo otro también es que es bueno entender que Judas, por ejemplo, para identificar al Señor tuvo que besarlo en la frente porque era irreconocible para el resto de los que lo iban a apresar, no todos lo habían visto. No todos lo conocían de vista. Entonces, yo soy el Cristo y a muchos engañarán. Los que le conocen, le han visto, saben quién es, no los va a engañar. Pero los que no le han visto, de otras naciones o regiones, de otras ciudades que físicamente no lo vieron, podía llegar alguno diciendo yo soy el Cristo y lo engañase. De hecho, es la advertencia que el Señor hace muchas veces. Dice, ¿ustedes quién dicen que soy? Les Claro. pregunta. Sí. Entonces, los que le conocen, lo sabían, físicamente lo habían visto, sabían quién era él. Ya. Por ejemplo, usted, si alguien, nosotros usted lo conocemos, sabemos quién es Guillermo, es difícil que nos digan, oye, un alto rubio es Guillermo. No, porque lo conocemos físicamente. Lo conocemos físicamente, no sé si se entiende el argumento, entonces, en ese sentido, Claro, es esa. Yo entendí súper bien. Quedó súper claro. en ese sentido, a eso voy yo, que era posible engañar a la otra persona que no lo conocía. Sí, súper, súper bien. Buenísimo. Ahora, fíjese, dice, vendrá mucho. Ah, disculpa, Elías, déjame. Sí, yo, Antes. el hecho de que diga vendrán muchos en mi nombre, Sí. me da la sensación de que quizá esto de el saber de que el Señor iba a volver, ¿Ya? tal vez se corrió la voz y también lo sabían otros, de tal manera de que se hacían pasar por él. Porque de qué otra manera podía la gente común estar esperando un Mesías o estar esperando al Cristo. ¿Cuál sería el sentido en ese tiempo si cuando vino no lo estaban esperando? O sea, no sé si me explico. Ya.
el Cristo vino, ¿cierto? Y el pueblo suyo no le supo reconocer. Entonces después cuando él da las enseñanzas, las enseñanzas que le da a los apóstoles, cuando habla a los escribas y fariseos, que probablemente otros escucharon, de que iba a venir juicio, etcétera, etcétera. A mí me da la sensación de que probablemente se sepa en el común de que iba a volver. Me da esa idea. Claro, recordemos que las profecías hablaban de que iba a venir el Mesías. Claro. O sea, las profecías estaban. Y esperaban al Mesías, pero ellos tenían en mente un concepto de Mesías distinto, ¿ya? Porque ellos esperaban, por lo que uno aprecia, a uno que les fuera a librar de la esclavitud del imperio, claro, que lo sacara de esa esclavitud, ¿ya? Un salvador mayormente de la esclavitud física que ellos estaban teniendo, como había sucedido antes, cuando fueron sacados de Egipto, ¿ya? Y cuando fueron librados también de Babilonia, ¿se acuerdan? Juan David. Esperaban a alguien así como un libertador que trajera un ejército, algo así. Pareciera ser que por ahí va la idea. Pero ellos esperaban un Mesías, pero nunca esperaron a un Mesías como el Señor, como lo que la Biblia dice que iba a ser ese Mesías. Por eso les costaba tanto dejar el yugo de la ley. Correcto. Porque el Mesías que esperaban, para ellos no tenía que ver con eso. Para ellos la cercanía con Dios ya estaba dada por la ley. Ellos lo que necesitaban era ser liberados de los imperios terrenales que los sometían. Porque para ellos Dios ya estaba cercano. Sí. Entonces cuando llega Cristo les demuestra que no. Y que la ley, que todo lo que ellos se aferraban, no es suficiente. Bueno, y va de la mano con el fin del siglo, el fin de todo lo de todo lo que para ellos es conocido, del mundo de ellos, del todo para ellos. Sí, ellos nunca entendieron que la ley los había esclavizado a ellos, los había encerrado bajo pecado. Nunca entendieron que la ley era quien los acusaba del pecado. Entonces ellos estaban encerrados bajo pecado, toda la nación. No tenían escapatoria, pero ellos creían que eran libres, tal como decía Ismael. Nunca entendieron el propósito de la ley. Y el propósito de la ley era llevarlos a Cristo, porque la ley tenía que convencerlos a ellos de pecado. Y tenían que confiar en el Salvador, el Mesías, uno que iba a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, y ahí es donde entra el hecho de que hemos visto varias veces el tema de que algunos separan la ley. Claro. Ley moral, ley sacrificial, Correcto. civiles. Pero hemos entendido que la ley, es una. Sí. Es una sola ley. Y de ahí que algunos digan, por ejemplo, en los judaizantes, sobre todo en Gálatas, que es lo que estamos estudiando, que tenían que circuncidarse o que cumplir incluso la ley. Y ahí es donde uno se pregunta, si el Señor dijo que iban a ser semejantes a los ángeles del cielo, entonces, ¿por qué íbamos a estar bajo la ley si los ángeles del cielo, por ejemplo, no están bajo la ley? No, cuanto menos nosotros, que como también dice Gálatas más adelante, somos de la libre, no de la esclava que está en esclavitud. Entonces, igual hay varias cosas ahí que, claro, nuestros hermanos, entendemos, separan, por ejemplo, aquí, pero también separan la ley. Varias cosas que separan, que no debiesen ser separadas de lo que el Señor ha dicho. Sí. Bueno, como ellos no esperaban un Mesías como el que vino, ellos tenían en mente otra cosa, ¿ya? También pasa, y haciendo un poco la aplicación para nuestros días, algunos de nosotros, en mi tiempo, antes de conocer al Señor, yo me creía bueno, porque nunca había sido confrontado con la misma palabra de Dios. Nunca Dios me había manifestado cuán horrible, cuán desastrosa es el alma en pecado. ¿Vean? Cuán feo es el pecado en uno mismo. Entonces uno tiene en mente, se distorsiona todo, porque el pecado distorsiona todo. Entonces uno se cree bueno. Pero cuando viene la luz, uno se da cuenta de lo feo que es por dentro. De ahí a que era necesaria una nueva creación, lo que ya hemos conversado muchas veces, la necesidad de que el Señor Jesucristo pagara por mis pecados, por mis maldades. Y una de las cosas que Israel nunca entendió era eso,
Por eso que en Mateo 23, que fue lo que vimos, ¿se acuerdan de los ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas? Porque ellos se creían, y esa es la apariencia que pasaban, que manifestaban. Ellos se creían súper buenos, pero el Señor que conoce el interior de cada uno de nosotros sabe que somos, en este caso éramos nosotros los creyentes sepulcros blanqueados, tratando de manifestar, presentar una imagen que no corresponde a lo que es internamente, porque tenemos malos pensamientos, tenemos malos deseos, malas acciones que nos llevan, ¿eh? Todo eso está dentro, ¿ya? Ellos no entendieron, por eso es que no conocieron al Mesías tampoco. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Y en la práctica, toda persona que se crea buena nunca va a conocer al Señor, nunca, porque no necesita un Salvador, no lo necesita. Hasta que la luz del Evangelio viene sobre su vida y le muestra cuán feo es por dentro y cuánto ha pecado. Como me pasó a mí, como le ha pasado a todos ustedes, que son de Cristo. Y es ahí cuando uno se rinde al Señor y uno dice, sí, realmente yo soy lo que tú dices, Señor. ¿Ah? Bueno, volvemos al versículo 5, porque me interesa que, fíjese, dice, vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Fíjese lo que está diciendo. Van a venir algunos diciendo, van a venir en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Ya sabemos que el Señor, ¿a quiénes se dirigió según el versículo 4? ¿A quiénes se está dirigiendo? Le dice, mirad que nadie ese ¿a quién le aplicaría entonces? ¿A quién se está dirigiendo? A los discípulos. Mirad que nadie os engañe. O sea, le está dando consejo ¿a quién? ¿Le está advirtiendo a quién? A sus propios discípulos. Y le dice, vendrán muchos en mi nombre. Ahora, ¿los discípulos lo conocían al Señor o no? Sí. ¿Cómo lo conocían? Claro, y lo conocían físicamente. Por eso Y dice, siguieron con él. Claro, ellos le vieron, lo palparon, dice la Biblia, ¿ya? Entonces, pudieron comer, estuvieron con él, lo conocían, pero fíjese lo que dice el versículo 5, dice, vendrán muchos en mi nombre, diciendo, mira, yo soy el Cristo, pero le está advirtiendo a los propios discípulos que lo conocen. ¿Qué implica eso entonces? Hombre, Hubo un momento en Emaús cuando no le conocieron y físicamente, bueno, él estaba resucitado, pero no le conocen. Y el Señor es el que tiene que abrir el entendimiento cuando parten el pan con él. Dice, no ardía nuestro corazón cuando estábamos con él. Y ahí le reconocen y saben quién era el Cristo, quién era el Cristo. Pero claro, ahí también uno puede decir, claro, ahí no le reconocieron por más que lo hayan tenido ¿ya? físicamente. No le reconocieron. Entonces, esa vez tuvo que revelarse el Señor a ellos. Pero en este caso, claro, entiendo que, como decía Elías, como están esperando que venga uno, la advertencia es, ustedes saben que yo soy, y ahí uno puede decir, Juan, por ejemplo, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. ¿Ya? Entonces, ese a muchos se engañarán. Entiendo yo que no van a ser o no debiesen ser engañados por falsos cristos, aquellos que están en la mano del Padre, porque no pueden ser arrebatados de su mano. Si es que entendemos que el engaño los llevaría a la perdición, si entendemos que el engaño es netamente de que haya confusión, como pasó, por ejemplo, o puede pasar en la iglesia primitiva de ese entonces, claro, ahí uno diría, ya, los creyentes también pueden ser engañados por estos que dicen ser el Cristo. ¿Ya? Entonces ahí habría que ver, y es la pregunta, ¿qué vamos a entender por engaño? ¿Ese engaño será engaño para perdición, para el juicio que viene, que estamos viendo aquí? ¿O es un engaño temporal que se turban porque, oye, vino o no vino, eso no es? ¿Ya? No sé si nos entiende la... Sí, sí, sí. Creo entenderte. Elías. Me da la impresión a mí que si separamos el versículo 5 del 6 y del 7, queda un poco incompleta como toda la oración que está diciendo el Señor. ¿Ya? Por lo menos a mí me parece que el 5, o sea, el mirar que nadie se engañe, está relacionado con que vienen muchos diciendo que son Cristo y que van a venir guerras, problemas de guerra, etcétera, etcétera, pero aún no es el fin. Entonces, como que no los engañen, quizás en el sentido de que vayan a creer que viene el fin. Ya.
a través de lo que están viendo, quizás como todo Correcto. lo que pasa a nivel de la tierra, catástrofes políticas, etcétera. ¿Ya? Fíjense, yo quiero decir que, bien, Y también ahí, que ahí que vendrán muchos en su nombre, diciendo yo soy el Cristo y a muchos engañarán. También me da a entender que él está mostrando qué es lo que va a suceder Ya. y está mostrando que como el tiempo en el cual van a engañar. ya, Entonces está mostrando que van a venir diciendo que yo soy el Cristo, pero lo ponen un tiempo antes de lo que va a suceder después, como la guerra Sí. y además después de la destrucción. correcto. Entonces está diciendo que está como mostrando el tiempo en el cual van a engañar. Ya. No sé si se me Sí, entiende, súper. pero o sea que su venida tendría que ser después de todo eso. Correcto. Claro, y yo quiero insistir, porque quiero a ver si pueden ver un poco más de lo que han visto, porque lo que han visto está súper bien, pero procuremos ver más, no inventar, obviamente, sino que examinando el texto, no inventar, ¿ya? Fíjense, dice, vendrán muchos en mi nombre, vendrán muchos en mi nombre, dice, ¿ya? Y después dice, diciendo, yo soy el Cristo. O sea, van a venir personas, dice el Señor, dice, en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo. Y eso, como bien se ha dicho ahora, implicaría que el Señor está o no está. No está, ¿ya? O sea, que físicamente Él no está, ¿cierto? No. Entonces, tal como se dijo hace poco, ese es un tiempo donde el Señor no va a estar físicamente, ¿ya? Ok. Después dice que van a venir algunos diciendo yo soy el Cristo. Y cuando alguien viene y dice yo soy el Cristo, ¿qué estaría implicando eso? Que es libertado. Que es el libertador. ¿No? Y que ¿Ya? el Señor no era el Cristo. Claro. Y ellos, el Señor está advirtiendo que no sean engañados, Claro. porque van a venir algunos. ¿Ya? Implica que Él no está, implica que van a venir otros haciéndose pasar por Él, diciendo yo soy el Cristo. Ahora, ¿cómo? Y aquí es donde, a ver si me sigue la idea. ¿Cómo es que el Señor les dice que van a venir algunos que van a decir yo soy el Cristo y le dice no sean engañados? Entonces los apóstoles le podrían decir, pero si te conocemos, o sea, si viene alguien, tendría que ser como tú. Pero habría alguien así que sea tal como el Señor, que ellos lo conocían. ¿Se ve o no? O sea, si dice, os engañarán, se está refiriendo a los discípulos. ¿Ya? Se refiere a los discípulos. Entonces, si él dice, van a venir algunos que van a decir, yo soy el Cristo. Entonces, por ejemplo, Pedro, que lo conoce al Señor, dice, yo voy a saber al tiro que no es el Cristo. Si viniera una persona que diga, yo soy el Cristo. ¿Se capta o no? ¿Sí? De que puede ser que ellos duden de que Él es el Cristo. Ya, esa podría Más ser una adelante alternativa. puede ser que Podría ellos ser digan, una- no, a lo mejor Cristo, Claro. Jesucristo, el Señor Jesús, no era el Cristo. Ya, Vemos que a Juan el Bautista le pasa, que Ya. duda y manda a preguntar. ya. Podría ser esa una opción, ¿Sí? de que ellos duden más adelante de que, oye, sabéis que todo lo que el Señor nos dijo no nos ha cumplido, o un Ya. montón de situaciones que los puedan llevar a dudar Ya. y que crean en otros. Ok. Ahora, el versículo 5, ¿con cuál de las preguntas estaría respondiendo? ¿Con cuál estaría relacionada con la pregunta? La señal de La señal de tu venir. tu venida, la señal, ¿se fijan? Señal de tu venida. ¿Sí? Elías. Estaba pensando que también cuando, o sea, vinieron estos Cristos y dice que a muchos se engañarán. ¿Mm? Si nos ponemos a pensar en el contexto judaico, que ellos esperaban un libertador, etcétera, y si viene alguien que es muy vitoreado, ¿ah? Que es seguido, igual te puedes preguntar, oye, este sí lo recibe el pueblo, ¿será este? Ya. O sea, porque con el Señor vivieron todo lo contrario, vivieron que había una constante resistencia, resistencia, resistencia. O sea, el único como vitoreo, por así decirlo, que vivieron es cuando entra en Jerusalén, o saben al que viene el nombre de Yahvé, etc.
Pero de ahí en adelante el Señor les dice, oye, a mí me van a matar, etcétera, y si viene otro que es aceptado, quizás, si te quedas con la imagen de cuando entra en Jerusalén, es aceptado de esa manera y a muchos engañan, entonces Ya, puede ser que duden en algún momento. ya. Ok. Andrés. Lo otro es que Cristo mismo dijo, verdadero, Sí. dijo que Juan Pilato le dice, mi reino no es de este mundo, porque si fuera de este mundo, Ya. entonces mis siervos no dejarían que esto me pase. Y también dijo, yo tengo poder para llamar a legiones, para pedirle a mi padre legiones y él las mandaría, etcétera. ¿Por qué lo digo? Porque cuando dicen yo soy el Cristo, también uno puede pensar, ah, yo soy el Cristo, se levantan para ir en contra de Roma, para llevar gente a la sedición, Sí. Sí, a puede ser. llevarlos en contra de. Entonces finalmente el cielo está diciendo, no se engañen porque eso no van a salir del yugo de Roma, porque sabemos que Roma está preparado para el juicio contra Israel. Entonces, esos Cristos que estaban queriendo ser los salvadores, los libertadores militares, diciendo hagamos revuelta, etcétera, y que puede que engañen a algunos, Ya. entonces presentándose como libertadores del pueblo que ellos esperaban a nivel religioso, diciendo líbranos de Roma, Sí. puede ser que eso también esté el Señor, de hecho también creo que lo está, Sí, está bien. que está advirtiendo respecto a eso. ¿Por qué? Porque Vale. él mismo dijo, Sí. yo no vengo a librarlos de Roma, yo vengo a librarlos de hecho a Nicodemo le dice claramente, os es necesario nacer de nuevo. Correcto. Y Nicodemo le dice, entonces, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Etcétera. Entonces le está hablando de la regeneración. No les está hablando, nunca les habló de que iban a ser libertados de Roma. Entonces, con la pregunta inicial que usted hacía, ellos esperaban un Cristo político, militar. Sí. Si él decía yo soy el Cristo y a muchos engaños, claro, puede ser que varios de esos se hayan ido en pos de estos Cristos pensando que ellos eran cuando en verdad no lo fueron. Claro. Mi pensamiento también va ligado a que, además de lo que te han dicho, es que cuando dice yo soy el Cristo y a muchos se engañarán, implicaría entonces que la venida, esto es una implicación que deduzco, ¿ya? A la luz de lo que hemos visto hasta ahora, es que mi venida, y sería bueno, busca ahí la palabra de venida en el griego, me parece que es parusía, pero para asegurarme. ¿Parusía? Sí, me parece, recuerdo bien el parusía. Entonces, es mi presencia, ¿ya? La venida ya es presencia. Entonces, me parece a mí, y como sabemos que está ligada, la respuesta está ligada con la pregunta de qué señal habrá de tu presencia. ¿Se fijan? De tu presencia, de tu venida, ¿ya? Tu parusía. Sí. Entonces, me parece a mí que ahí está como encubierto, como escondido, es que la venida del Señor no es física. No sé si captan la idea que tengo en mente. No es física porque dice, van a venir, y como le habla a los discípulos diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. ¿Ya? Pero si fuera física, la venida, lo conocerían. Claro. ¿Se fijan? Pero si es una presencia, y sabemos que presencia, a la luz de las Escrituras, es la presencia del mismo Señor que viene en juicio. O sea, Y ahí es donde se hace manifiesto, y esa es la señal de tu presencia. ¿Ya? todo el que diga que es él físicamente no sería porque él no iba a venir físicamente. Eso es el. Me parece a mí que se implica, ¿ya? Me parece que se implica. Ahí ustedes analizan o no el punto, ¿ya? Cuando dice en Hechos 1 que así como le habéis visto irse en las nubes, así él también vendrá. Claro. Entonces hay uno ligándolo con las Claro. señales de tu venida, que tiene que ver. Entonces uno podría decir, claro, él no dijo que iba a venir como ya vino, iba a ser la misma venida, o si iba a venir en las nubes, como dice En las Daniel. nubes, claro. Entonces no era una venida, ahora entiendo el argumento. Sí. Ya. Entonces podría ser eso, ¿ya? Ok. Dice, y a muchos se engañarán. Y eso implica entonces que es un tiempo donde él físicamente no iba a estar. También implica eso allí. Implica un tiempo donde él no iba a estar. Andrés. Pero cuando dice que no iba a estar, se refiere a la persona de Sí, Cristo. físicamente el Señor no iba a estar. Sí. Ya. Claro, versículo 5 implica porque dice, vendrán muchos en mi nombre. Entonces,
Estamos leyendo, estamos deduciendo que si él dice eso, y vendrán muchos en mi nombre, significaría que él no está, porque si él está allí con él, con ellos, perdón, si estuviera con ellos, no estaría diciendo eso. Vendrán muchos en mi nombre, porque si él está, él los presenta, ¿se fijan? Aparte de lo que ustedes ya han dicho, pensando en que los discípulos pudieran dudar de que él es el Cristo, pero a mí me parece como difícil pensar que ellos ya fueran a ser engañados, pero podría darse, ¿ya? O sea, es como ahora que nosotros decimos la presencia del Señor está, pero no lo vemos. Claro, claro, O Elías cuando dijo Bien. delante de cuya presencia estoy correcto, y no lo veía. correcto. Ya. Entonces, por eso que cuando dice qué señal habrá de tu venida, el alcance que había hecho Elías, igual cuando dice qué señal habrá de tu venida, es la señal de tu venida. ¿Mm? Y es de tu presencia, porque venida ahí es presencia, es parucía, del griego. No significa necesariamente que sea presencia física, a la luz de lo que uno ve en las escrituras, ¿ya? Versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Quiénes van a escuchar esas guerras? Van a oír de guerras. ¿Quiénes? Los discípulos. Los discípulos. Los que están escuchando. La audiencia, la relevancia de la audiencia, recuerden, ¿ya? Ellos van a estar escuchando, oye, van a haber guerras y también rumores de guerras. Y además les dice, mirad, ¿quiénes tienen que mirar? Ellos, ¿Quiénes son ellos? los discípulos. Los discípulos, la audiencia del Señor. Mirad que no os turbéis. ¿Quiénes se podrían turbar? Los discípulos. Entonces el Señor le dice, no se turben. Porque es necesario que todo esto acontezca. ¿Qué es todo esto? Todo lo que le está diciendo. Claro, todo lo que ahí está, ¿sabes? Los falsos que todo eso, eso iba a suceder ¿cuándo? En el tiempo que ellos podían verlo, podían oírlo, podían experimentar, podrían cerciorarse de lo que el Señor dijo fue cierto. Mirarlo. ¿Se fijan? Todo eso está en el contexto de la audiencia del Señor. ¿Quién es la audiencia del Señor? Los discípulos. ¿Ya? Ok. ¿Algún comentario ahí? Ahora, recordemos que muchos de la iglesia piensan que la venida del Señor es futura porque, oye, dice, rumores de guerra, hay rumores de guerra. ¿Ya? O sea, así durante toda la Claro, ¿te fijas? Entonces, por eso es que se nos dice hoy que va a venir el Señor, que la gran tribulación, y ahí nos mantienen con miedo. Israel es el reloj del mundo. Claro, entonces, no, eso ya pasó. ¿Ya? A la luz de lo que estamos viendo, eso ya pasó ya. Seguimos hasta el versículo 14 y a lo mejor alcanzamos. Dice, ¿por qué? ¿Por qué dice por qué? Porque, ¿qué significa ese por qué? La palabrita por qué. Puesto que o de explicación. Ya va a estar explicando qué. de las guerras y rumores de Claro, lo que había dicho antes. Porque se levantará nación contra nación. Ahí está la guerra. Se levanta nación contra la guerra. Después dice, y reino contra reino. Sigue explicando lo que había dicho antes. ¿Ya? Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Cuándo se iba a dar eso? ellos iban a escuchar de todo eso. Claro, De se iba a dar todo eso entonces que en iba el a pasar. tiempo Los de la discípulos. vida de ellos. ¿Ya? Claro, ellos iban a estar al tanto de todo eso que iba a ir sucediendo. Correcto. Y Pero ahora igual, se ve sordo. correcto. Es que a lo largo de toda la historia Se ha dado tiempo. Claro. Se ha dado prácticamente de que el hombre cae, empezó con la debate. Porque eso uno lo podría incluso aplicar, no sé, a la época de Abraham, A cualquier época lo podría aplicar. claro, de cualquier ser humano. Claro. Pero aquí vemos que la aplicación está Para aquí, a ellos, ¿se fijan? Y fíjense que si uno entiende esto, y por eso es que es súper importante, si uno entiende esto, ya no anda con miedo que la Biblia dice que va a pasar esto. No. Uno ya sabe que durante toda la historia, después que el hombre cayó en pecado, ha venido guerra, peste, ha venido muchas cosas, han sucedido. Y van a seguir sucediendo, lo más probable.
Andrés, Esto es lo mismo que dice Deuteronomio 28 cuando Lógico. Jehová le advierte que si no escuchan la voz de la Jehová, maldición de la ley. que ¿ya? dice serás destruido, vendrá peste, mortandad, Correcto. te consumirá la tierra por la cual has tomado posesión de ella. Sí. Jehová te dirá de tisis, de fiebre, de inflamación, de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con añublo, y te perseguirán las naciones hasta que perezcas. Sí. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, etcétera, Correcto. etcétera. Después dice, te dirá con locura, ceguera y turbación de espíritu, y palpará el mediodía como palpa el ciego en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos. No habitarás en tu casa, ni la edificarás, no habitarás en ella, no plantarás viña y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos. Y después dice, tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo, y tus ojos lo verán, y desfallecerás por ello todo el día, y no habrá fuerza en tu mano. Comerás a tus hijos, después les dice más adelante. Eso pasa porque ellos quebrantan la ley. Claro, entonces es el mismo lenguaje Correcto. de juicio. Y es lo mismo que vimos en Mateo 23, ¿se acuerdan? Ay de vosotros, fariseos, hacen prosélito y lo hacen más doblemente hijos del infierno. ¿Sabes? Es lo mismo. Sí, eso es lo lindo de la Biblia, que armoniza pero perfecto. Y como vemos que el nuevo está interpretando lo antiguo, lo que tú dices es correcto. Aquí está pasando. Por eso es que vemos que en el nuevo se está cumpliendo lo que el antiguo ya había profetizado. ¿Ya? Bien. Claro, como ustedes dicen, sí, pues eso siempre, la guerra, todo siempre ha pasado. Correcto. Pero ahora Jesús lo dice, en ese momento lo dice para que ellos estén al tanto de ese tiempo. Claro, y eso va a estar relacionado con mirar que los edificios del templo, Sí. lo grandioso que son, lo lindo que son. Y el Señor le dice, todo esto va a ser destruido. Dice que en Deuteronomio que Jehová sufrirá al destruirlos, pero en el 63 dice, así como Jehová se goza en hacer los bienes y en multiplicarlos, así se gozará Jehová en arruinarnos y en destruirlos. Y seréis arrancados de sobre la tierra, la cual entrasteis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Sí, Entonces, claro, porque Jesús en vida se lamenta. Dice Sí. Jerusalén, Jerusalén, pero después lo que vimos el Salmo, dice Jehová se reirá de ellos, a los que están en contra de él. Entonces, claro, ahí está lo que dice Deuteronomio de que si bien el Señor no quiere hacerlo, después dice que se goza. correcto. Seguimos entonces, versículo 8, dice, y todo esto será, disculpa Elías. Y solo comentarte que, por ejemplo, cuando se habla de hambre, hay un texto en Hechos que habla de que Sí. cierta persona por el espíritu y como que Sí. profetizaba que Claro. viene una luna. Sí. Entonces también, pucha, todo eso. El profeta Gabo, claro, también. Sí. Por eso que esto uno lo puede ir comprobando de nuevo en el Nuevo Testamento. Comprueba que eso pasó. Y esto, lo que en Mateo 24 está antes de que el Señor fuera a la cruz. ¿Se fijan? Antes de que el Señor fuera a la cruz. Después que Él va a la cruz, sabemos que Él asciende por el Nuevo Testamento. Y sabemos que cuando Él asciende, se sienta a la diestra ¿de quién? Del Padre. A la diestra, ¿ya? Y de allí entonces se le dice, siéntate a mi diestra hasta Que ponga todo. que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ese es el tiempo que el Señor está hablando ahora, ¿te fijan? Vendrán muchos en mi nombre, porque Él ya está en el cielo y está advirtiendo ahora a los que quedan, a sus discípulos, le está diciendo, estas cosas van a pasar cuando yo no esté físicamente con ustedes, ¿ya? Ese es el tiempo, porque Él, una vez que asciende, se sienta y de allí empieza a gobernar todo. Bueno, dice, versículo 8, y todo esto, ¿qué es esto? Ahí, Todo lo que acontece. todo lo que ha dicho antes acerca de los guerras, de guerra, las pestes, los terremotos, cosas así. Todo esto será principio de dolores. ¿Qué significa principio de dolores? Que van a comenzar los dolores. Claro, el comienzo no es el fin, ¿ya? El principio no. No sé cómo. Claro, Elías. Sí, algunos piensan que es el relacionado con dolores de parto, que es Dolores el de parto. principio de lo que va a dar a luz. El Claro. nuevo pacto. Claro. Y algunos de los que dicen eso, esos dolores de parto lo hacen durar como 2000, 3000, 4000, hay muchísimo tiempo. O sea, es verdad que los dolores de parto, pero
es un periodo con respecto a todo el embarazo, no es un periodo tan largo. De hecho, el apóstol Pablo habla de eso, de que, Claro, que la creación gime y todo el tema. claro. Vamos a llegar a ese pasaje también. Está. Después dice, entonces, porque entonces os, ¿quiénes serían Ellos. esos os? Los discípulos. Claro. Os se entregarán a tribulación. No, y eso se ve que históricamente se sabe que fue así. Y en el libro de los Hechos uno lo puede comprobar. Claro, El Nuevo Testamento de nuevo. ¿Te fijas? persecuciones brutales en esa época. Y esto está relacionado con lo que ya hemos visto en las parábolas, lo que vimos hace poco en Mateo 23. Le voy a enviar, algunos van a matar, a otros van a perseguir, algunos van a encarcelar, ¿se acuerdan? Por eso que dice, entonces os entregarán. ¿A quiénes van a entregar? A los discípulos. A los discípulos. María José. Sí, pareciera ser que ahí le está diciendo a ellos, como del lado de los discípulos, ¿Sí? lo que les va a pasar, pero en el 23 les dice quiénes van a ser los autores de eso. Correcto, súper bien. Entonces, si yo pensara que eso es para nosotros, para el futuro, tendría que ser quiénes van a hacer eso. Y en el 23 ya lo dijo quiénes iban a hacer. Correcto. Y si uno lo ve en la actualidad, justo lo comentaba Elías que sigo una niña que hace viajes grupales a Israel ¿Ya? y le preguntaban que qué pasaba con los cristianos allá. Y dice que para ellos no son minoría, pero que para el tema no sé, del comercio, los trabajos, toda la rutina normal, no es tema para ellos que haya cristianos, no los aborrecen, nada, ellos conviven. Sí. Eso. Gracias, hermano. Además, si le dice a ustedes, entonces, si todavía eso no ha pasado, entonces, ¿cómo sería eso? O sea, como, Claro. el Señor no miente, pues, entonces a usted le va a pasar esto y los van a matar y a usted le va a suceder. Y entonces, si uno dice, no, eso no ha sucedido, entonces, ¿cómo? O sea, ¿Cristo mintió? Claro. No podría haber mintido. Entonces, ¿cómo se arregla? Ese os se refiere a la iglesia, nos dice. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿a cuál iglesia? O sea, ¿a qué periodo de la iglesia? No, se aplica para todos los tiempos. O sea, no se aplica a nadie o se aplica a todos. No sé, se confunde demasiado. Sí. Porque si uno no tiene en cuenta las reglas de la hermenéutica, se arma una confusión. Y cuando hay confusión hay mucho miedo. Sí. Pero la verdad nos hace libres. La verdad te liberta. Entonces dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. ¿Te fijan? Y seréis. Ese os seréis aplica a los discípulos, que es la audiencia. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de qué? De mi nombre, ¿ya? Porque era el Mesías a que la nación no lo recibió. Y a todos los que seguían al Mesías iban a ser perseguidos por causa del nombre del Señor. ¿Ya? Versículo 10. Muchos tropezarán entonces. Muchos tropezarán ¿cuándo? Entonces, ¿a qué se refiere con ese entonces? En ese tiempo. Al escuchar de rumores, de Claro. guerra y al empezar a ver todos esos dolores, van a ser engañados. Y dice, y se entregarán unos a otros. Se entregarán unos a otros. Y se entregarán. ¿A qué se entregarán? Si van a traicionar a la Sí, autoridad, claro. a los que persigan. Claro. Porque como están siendo perseguidos, entonces, por miedo, ¿ya? Algunos compatriotas se entregaban a creyentes. Los entregaban y los encarcelaban. ¿Se acuerdan de alguien que hacía eso en el libro de los Hechos? Pablo. Que llegó a ser Pablo después, claro. Se ve, de nuevo, el Nuevo Testamento nos va dando más luz al respecto. Y después dice, y unos a otros se aborrecerán. ¿Se ve? Se aborrecerán. O sea, un odio. Ahora, cuando llegamos a esto de se aborrecerán, y vemos que es un tiempo realmente
donde sale toda la basura, todo el pecado del ser humano, al punto que hay traiciones y hay aborrecimientos, hay odiosidad, ¿ya? Pero en medio de eso, dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y aquí de nuevo vuelve más o menos a lo que había dicho antes, ¿ya? Ahora, por la historia, vemos que esto también sucedió. Y en el libro de los Hechos también vemos que lo que dijo el Señor se fue cumpliendo. Ahora, llegó a su clímax en los 3 años y medio antes del año 70. Ahí llegó a su clímax porque lo que nos narra la historia realmente es una cuestión muy horrenda, muy fuerte lo que pasó. Al punto de que me parece que alguien aquí lo había leído, que había mamás, por lo menos se dice de una mamá que se comió a su bebé, producto del hambre, ¿ya? Producto de esta cuestión de que se volvían como locos. Claro. Bueno, después dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. En ese tiempo se levantaban muchos falsos profetas. Eso ocurrió. Y el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, ¿se fija ahí? Multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. ¿Qué es lo que hace que el creyente o que una sociedad sea cada vez más mala? Porque el amor, ¿qué pasa? El amor se enfría. Y eso sucede en las relaciones, de todo. Cuando el amor se enfría, se multiplica la maldad. ¿Ya? Ese es un principio que se da también. Se ha dado y se va a seguir dando. Si el amor se enfría, la maldad, ¿ya? El amor de muchos se enfriará. Ahora, obviamente que esto está relacionado con el amor a Dios, ¿ya? El amor al Señor, porque ese es el contexto. Después dice más el que persevere hasta el fin. Ahí llegamos de nuevo. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Ahí del fin. Él dijo que algo de lo que había dicho antes iba a ser principio de dolores. Pero aquí dice que cuando el amor se enfría, la maldad aumenta, entonces viene el fin. Y uno podría decir, oye, eso se da también prácticamente en las relaciones, ¿cierto? Se enfría el amor, aumenta la maldad, entonces se corta la relación, llega el fin. ¿Ya? Y fue lo que pasó con la relación de Israel. No, y también con los profetas, o sea, perdón, con los apóstoles, Pablo dice varias veces que muchos lo traicionaron, lo abandonaron, lo dejaron. Pedro también dice, Sí, en 2 de Pedro, no se sorprendan del fuego de la prueba que va sobre ellos. Dice algunos de vuestra propia familia. sí, Entonces hay varios relatos que de hecho Pablo dice, estamos atribulados, mas no derrotados. correcto. Entonces empieza a decir las cosas que le ha pasado, que sufrió azote. Entonces vemos en los mismos apóstoles cuando narran en las cartas, las exhortaciones también que hacen, mencionan todo esto. Sí, súper bueno que lo digas, porque cuando uno lee el Nuevo Testamento se da cuenta que Sí. es Y así. fue en el tiempo de ellos. Claro, Y que se aferraron a lo que el Señor les dijo. ¿cierto? Quiero terminar, a ver si llegamos al esquema, ¿ya? Y después dice más el que persevere hasta el fin, y ahí vemos el fin. ¿El fin de qué? Sí, ¿Ya? es lo que le preguntaba. Es lo que le preguntaron. Él está respondiendo, recordemos que él está respondiendo a las preguntas que le hicieron. ¿Ya? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ahí está. Entonces, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. La palabra mundo ahí es la tierra habitada. La palabra ahí no es cosmos, ya no es toda la creación, no, es la palabra que está relacionada con el Imperio Romano, con la tierra habitada de ese entonces. Entonces dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las etnias, a todas las naciones.
de ese entonces, ¿ya? Y entonces vendrá el fin. ¿El fin de qué? De la era, el fin del siglo, el fin de esa edad, ¿ya? El fin de esa edad, y a la luz de lo que nosotros podemos ver acá, entonces estaría ahí. ¿Se fijan? Ahí. Eso es lo que llega al fin. ¿Cuándo se llega al fin? Dos cosas que vimos, dos cosas que el Señor habla del fin ahí. ¿Cuáles serían esas dos cosas que tienen que darse? El evangelio es predicado. El Evangelio sería predicado en toda la tierra habitada. ¿Y qué más? ¿Cuál es la otra razón? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el que persevera hasta el fin. Y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces ahí tenemos dos motivos. Por un lado, la maldad que aumenta porque el amor se enfrió. El que persevera hasta el fin, ¿ya? Y la otra razón es que el Evangelio es... Entonces ahí vemos de nuevo, cuando aumenta la maldad, necesariamente viene el juicio después. Y aquí de nuevo vemos, se predica todo el Evangelio, viene el fin. ¿Ya? ¿Y Elías iba a decir? Sí, solo quería leer Colosenses 1:23, que Pablo dice, bueno, en otro contexto, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo. Claro. Ahí vemos también el cumplimiento de lo que... Claro, y esa carta, esa epístola está escrita mucho después de lo que estamos viendo nosotros ahora. Exacto. Pero antes del cumplimiento. Claro, claro, antes del fin. Claro. Antes del fin. ¿Por qué lo digo? Porque se aplica mucho, o muchos hermanos argumentan que falta aún para el fin, porque todavía hay lugares donde no se ha predicado, Sí. y ahí se van a las tribus y lugares inhóspitos, Claro. pero entendemos que el Evangelio ha sido predicado. Fue predicado en toda la tierra habitada. Ya se cumplió. Recordemos que el Señor, fíjese que cuando el Señor, antes de ascender, Mateo 28, del 18 al 20, ¿ya? Cuando Él dice, todo poder me es dado, ¿dónde? En el cielo y En el cielo y la tierra. Y dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, ¿ya? Bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué más dice? ¿Ya? Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y después el versículo 20 dice que Él iba a estar hasta cuándo. Hasta el fin. Él le dice que el Señor le dice a sus discípulos, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. El mundo, dice en la versión nuestra, pero la palabra es siglo. La misma palabra eón, ahí. Voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo. ¿A quién se lo dijo? A sus discípulos. Entonces, ¿tú ibas a decir algo, Nina? No estaba pensando en tantas cosas. Es que los hermanos evangélicos de los pentecostales siempre usan ese versículo para decir que persevere hasta el final será salvo. Claro. Que perseveremos cada día del evangelio. Sí. Y siempre usan ese para estarte dando de las dilaciones. Pero ese ya vimos ya que está en un contexto de persecución, de tribulación, de meter a la cárcel. Y eso sucedió en ese tiempo. ¿Te fijas? En ese tiempo sucedió. Que ahora uno lo saque la aplicación, pero tiene que entender de dónde lo saca para poder interpretar bien después. ¿Ya? Entonces, el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Eso ya pasó hace tiempo. Eso le aplicaba a ellos, que estaban en que voy a servir mediante ritos, llevando animalitos que sean sacrificados por causa de mi pecado, porque estaban siendo perseguidos por los mismos judíos. ¿Ya? Uno podría sacar una aplicación para nosotros, pero hay que entender bien de dónde viene. ¿Ya? Bueno, terminando con el esquema, este siglo entonces el templo y los edificios del templo, ¿qué les iba a pasar?
iban a ser destruidos. Hay varias cosas, yo noté algunas nomás, ¿ya? También en este siglo, a la luz de lo que vimos Mateo 24, ahora del 1 hasta el 14, habrían falsos cristos que engañarían a muchos. ¿Ya? También habrían guerras y rumores de guerras, pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares en ese siglo, ya que la Biblia le llama a este siglo. También vimos que los discípulos sufrirían tribulaciones y muertes por causa del nombre del Señor. Y también vimos que el Evangelio sería predicado en todo el imperio. La palabra ahí, en algunas versiones dice mundo, pero ya sabemos que es la tierra habitada, porque no es la palabra cosmos, sino que es una palabra que se refiere a la tierra habitada, y en ese entonces sería el imperio. Elías. Podríamos decir entonces que lo referente a las tribulaciones, las muertes, era como la separación de la cizaña del trigo. Correcto, Ah, ya. totalmente. El Señor empieza a hacer la separación mediante el mismo Evangelio. La persona que cree en el Señor Jesucristo es salva, y el que no cree es condenado. Ahí en la predicación de los discípulos, de los apóstoles, ya se empieza a hacer esa separación. Y podríamos decir, esos vendrían a ser los mensajeros que van haciendo esa separación. ¿Ya? Porque ya sabemos que si una persona cree en el Señor Jesucristo es salva, y el que no cree es condenado. Entonces, ahí se hace la separación. Es un proceso. ¿Ya? Se va, en la medida que uno predica, algunos se salvan porque creen y otros se condenan porque no creen. Una pregunta. Fuerte, ¿no? Esta tribulación, según el dispensacionalismo, es la misma de Mateo 10, la misma que el Señor les habla a los discípulos en Mateo 10. Mateo 10, la tribulación. Sí, en Mateo 10 el Señor los manda que prediquen, ¿sí? Y están relacionados también que los van a perseguir a ellos. Es la tribulación que sufre la iglesia. ¿Pero sería esta misma? ¿O son diferentes? Son diferentes momentos. La persecución de la iglesia es primero los judíos persiguen a la iglesia, y después los judíos sufren tribulación por mano del pueblo romano, de los ejércitos de Roma. ¿Ya? Acuérdate que la iglesia es librada de la tribulación que sufre la nación. ¿Ya? No sé si te ayuda en algo. La iglesia es perseguida y es atribulada por los judíos, mayormente por los judíos. ¿Ya? Una vez que en el año 66 y medio más o menos, después del Señor, viene la gran tribulación, que es para la nación que perseguía a la iglesia, o sea, Israel. Lo que pasa es que en el Mateo 10 también dice la misma frase de el que persevere hasta el fin, este será salvo. Claro. Entonces mi pregunta es por el dispensacionalismo, porque por ejemplo acá dice que los entregará en sinagoga, concilios, y aún ante gobernadores y reyes. O sea, Claro. si yo lo leo, pareciera ser Sí. para el mismo evento. Sí, es lo mismo, tiene Pero razón. si yo creo que ese mismo evento aplica para nosotros, para la iglesia en el futuro, yo me tendría que preguntar a qué sinagoga, a qué reyes, delante de qué reyes, o por ejemplo dice, Sí. dice, pero hay una parte donde dice que por testimonio a los gentiles. Entonces, Claro. si yo soy gentil, ¿cuál sería el testimonio Sí. a ellos? Entonces, Total. esa es mi pregunta. ¿Cómo explica el dispensacionalismo todas esas cosas? Porque aquí se da en un contexto netamente judío. Entonces, ¿cómo podría aplicar ese contexto judío que está escribiendo el Señor a nosotros, a la iglesia, que está compuesta mayormente por gentiles, hacia el futuro? Claro, porque ¿cómo entiendo yo que lo dicen ellos? Es que como tienen dos pueblos, y como el pasaje que leíste tú y estos pasajes, ellos dicen aplica para Israel, y como aplique para Israel lo tiran al futuro de nosotros todavía.
cuando Dios vuelva a tratar con la nación de Israel, cuando la iglesia ya no esté en la tierra, entonces va a pasar, ¿ya? Y van a haber gentiles también en ese tiempo. Entonces, por eso que lo descontextualizan, lo sacan del contexto, porque ahí el Señor está hablando a sus discípulos. En Mateo 10, lo mismo que acá, ¿ya? Ok, entonces vemos que ahí está el fin de la siega, y este siglo termina cuando el Evangelio sea predicado en toda la tierra habitada, y también cuando el amor de muchos se enfría y aumenta la maldad, ¿ya? La maldad, y llega al punto donde llega el colmo. Lo mismo que los padres, ¿se acuerdan que el Señor le dijo en Mateo 23? Llenad la medida de vuestros padres, la medida del pecado. Recordemos que el Señor es paciente, pero tiene su límite. Es paciente, pero cuando llega, se copa la paciencia, entonces viene el juicio. Fue lo que pasó, ¿ya? Y entonces el siglo venidero implicaría que el que perseverare entra. Y eso vendría a ser los que van creyendo el Evangelio. Esos son los que perseveran. Los que se guardan en el granero. Los que son guardados en el granero. ¿Y cómo se guardan en el granero? Son llamados por el Evangelio, ¿no? Son los mensajeros que van predicando y están resucitando a vida, ¿sí? Están siendo llamados a ser guardados en el granero, ¿ya? Y vemos entonces que, a la luz una vez más de lo que hemos visto, y a la luz del texto que vimos hoy día, Mateo 24, del 1 al 14, esto implica entonces que se completó en el año 70. La escatología es el estudio de las últimas cosas, el estudio de los días postreros, se ocupa de lo que tiene fin. La escatología bíblica aplica a lo que tiene un final. Los contrastes en la Biblia claramente enseñan que el antiguo pacto iba a terminar y que el nuevo pacto por siempre debía continuar. Antiguo y nuevo pacto, este siglo y el venidero, en Adán y en Cristo. La Jerusalén esclava y la libre, en la Biblia contraste hay más. La escatología bíblica aplica a lo que tiene un final. Los contrastes en la Biblia claramente enseñan que el antiguo pacto iba a terminar y que el nuevo pacto por siempre debía continuar. La iglesia está en Cristo, en el reino de amor y gracia sin fin. No hay escatología para ella, porque este reino no tiene fin. La escatología es el estudio de las últimas cosas, el estudio de los días postreros, se ocupa de lo que tiene fin. La iglesia está en Cristo, en el reino de amor y gracia sin fin. No hay escatología para ella, porque este reino no tiene fin. La iglesia está en Cristo, en el reino de amor y gracia sin fin. No hay escatología para ella, porque este reino no tiene fin.